repasar rápidamente unos conceptos que podrán ser triviales, pero como este público es bastante diverso, es bueno pues que los conozcamos todos. Y estos conceptos están en la ley. Entonces está persona natural, que en términos empresariales, vamos a hablar en términos empresariales o comerciales, la persona natural es aquel individuo que al actuar con un nombre, en su propio nombre, se ocupa de algunas o de una actividades mercantiles que la permita la ley. Por ejemplo, es ese asesor que trabaja aparte, como el señor Daniel, con su nombre, o es un doctor, o es un abogado, etc. Y persona jurídica, en contrario, es una institución que fue creada por una o más personas físicas para cumplir con un objeto social que puede ser como sin fines de lucro. Persona jurídica, Galaxy Software. 3 personas físicas se unieron hace 30 años y formaron una compañía, ¿sí? Con fines de lucro en este caso. Luego tenemos 3 conceptos también especiales para ya entrar en materia. Sujeto pasivo especial, que en nuestro país son aquellos sujetos o pasivos especiales, son una categoría originalmente empleada por la Unidad Tributaria Nacional o la Administración Nacional para designar y diferenciar ciertos tipos de contribuyentes. También son conocidos como contribuyentes especiales, ¿sí? Los que trabajamos sobre todo la gente de IVA Renta, la gente del administrativo, conoce muy bien estos términos. Para ello debe ser notificado previamente por la Administración Tributaria, es decir, por el SENA mediante una resolución. Estos sujetos pasivos especiales antes eran empresas muy grandes, ¿sí? Porque la cantidad de unidades tributarias que había que facturar son muy altas para que tú puedas llegar a esa categoría. Actualmente son 30.000 unidades tributarias, la unidad tributaria quedó casi en cero con la reconversión, ¿sí? Y solamente quedó en 0.02 bolívares. Si usted multiplica eso por 30.000, te da creo que 600 bolívares. Entonces, casi que una bodega puede ser declarado sujeto pasivo especial. Entonces, una gran cantidad de contribuyentes van a entrar en esta ley. Luego tenemos 2 conceptos básicos también muy importantes que nos vamos a conseguir con la ley, que es el agente de retención y el agente de percepción. El agente de retención estamos muy familiarizados porque actualmente existe el régimen de retención del IVA de hace ya casi 20 años y el impuesto sobre la renta tiene ya 25 años. Entonces el agente de retención es quien tiene la obligación de retener el impuesto al momento que se desarrolla o que se genera la actividad. Y eso se ve afectado básicamente en los módulos de cuentas por pagar y pago, ¿sí? Básicamente son los módulos que hemos afectado. Y el agente de percepción es aquel que por su profesión u oficio, actividad o función, está en una situación que le permite recibir del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe depositar a la orden del fisco. Entonces, fíjate, aquí utilizo más que todo cuentas por pagar y cobro. O sea, los módulos que se verían afectados serían cuentas por pagar y cobro. Entonces, una diferencia fácil, o como cuando yo explico los conceptos, yo siempre le digo a los alumnos, díganme una diferencia o 2 que usted observa. Entonces, bueno, aquí yo se las voy a decir y es, por lo menos acá, yo te retengo, es decir, te pago menos, ¿sí? Y luego yo ese dinero no es mío, igual lo debo enterar al fisco según un calendario. Y aquí es al revés, aquí te cobro más, ¿sí? Solamente que igualmente ese dinero no es mío. Debo agarrar ese dinero y depositarlo al fisco en un momento determinado. Básicamente, esa es la diferencia. Y la semejanza es que ambos regímenes buscan controlar al contribuyente pequeño, al que es más fácil evadir el impuesto a través del grande, ¿sí? Yo al gran contribuyente, yo sé que me va a pagar, sé que lo regulo más, lo visito más, lo audito más, y sé que él va a hacer la función, prácticamente me está haciendo la función a mí como fisco de recoger ese dinero, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, en esta ley se plantea, o lo que plantea, es que probablemente sean designados como agentes de percepción los sujetos pasivos especiales. ¿Por qué? Porque para el SENA es más fácil que sujetos pasivos especiales cobren el dinero que cobrarlo ellos a una persona natural. Entonces, por eso traigo a colación estos conceptos. Ahora, bueno, toda ley siempre es importante de repasar cuál es la base imponible, ¿sí? Toda ley tributaria. La base imponible está constituida por el importe, en este caso, del IGTF, por el importe total de cada débito en cuenta u operación grabada. En los casos de cheques de gerencia, la base imponible estará constituida por el importe del cheque. Es decir, la base imponible es el pago. Hasta ahora ha sido así el monto, porque hay confusión de si va a ser sobre
sobre el 100% de la factura, es decir, sin el IVA, o sobre el total o sobre el neto. La ley que existe actualmente es sobre el monto del pago. Si el pago lleva retenciones, hay un neto, como en este ejemplo. Monto sin IVA 100, la factura, perdón, el IVA es 16, yo le hago dos retenciones, por ejemplo una del 2% y la del 75% del IVA, y me da 102. Sobre esos 102 es que yo giro una transferencia, pago un móvil, cualquiera de estos medios de instrumentos, y el banco me cobra el porcentaje. Actualmente, ¿cómo funciona? En este segundo ejemplo no tenemos retenciones, entonces nada más el IVA, y el 16% sería 116, 100 la base, 16 el IVA, sería sobre 116, es decir, lo que la ley hasta ahora, lo que dice la teoría de la ley en el artículo 12, que no fue modificado, este artículo se mantiene, ¿sí? Repito que hay artículos que se mantienen y hay artículos que fueron cambiados. Entonces, es sobre el monto a pagar, sobre lo que te... Obviamente, si tú debes hacer retenciones, tú sigues haciendo tus retenciones, ¿sí? Tú las vas a seguir haciendo y sería por ese valor. Luego tenemos contribuyentes y alícuotas del IGTF. Y digamos que estos son los artículos que realmente sufrieron una mayor modificación, ¿no? Hay otros que agregaron, que son, digamos, más fáciles de digerir. Estos son los artículos que aquí donde está la esencia de esta ley. Entonces tenemos el artículo 4 y el artículo 13 de la ley de IGTF. Hay como 6 escenarios que plantean. Entonces en este cuadro está explicado de una manera, digamos, un poco sencilla, para irlo entendiendo. Vamos a irlo repasando uno a uno y con ejemplos. El primer caso es el que ya tenemos, o uno de los que ya tenemos, que es un sujeto pasivo especial, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner el caso nuestro, que también somos una compañía, Gala Software, es un sujeto pasivo especial, paga mediante el Sistema Financiero Nacional, por ejemplo, una cuenta Banesco, en bolívares, y le paga a un aliado jurídico o a un aliado natural, porque tenemos las dos figuras, tenemos aliados naturales y jurídicos, y en su cuenta mercantil, supongamos. En ese caso, nos van a cobrar el 2%, un débito automático por el banco. Es lo que ya existe. Nosotros no hacemos nada, simplemente el registro contable del gasto, que también el sistema administrativo ya lo hace, desde hace como 6 años que está esto en vigencia. Esta parte de bolívares. Luego tenemos el caso 2, que es un sujeto pasivo especial, pongamos el mismo ejemplo, Gala Software, paga mediante el Sistema Financiero Nacional, pero en moneda extranjera, por ejemplo, una cuenta custodia, ¿sí? Supongamos que sea banco mercantil, igual le paga un aliado jurídico o natural, que supongamos que abrió la cuenta en banco mercantil, porque ahorita no compensa, o sea, tiene que ser el mismo banco, en caso de moneda extranjera, no puedo transferir de mercantil a Banesco, no existe eso, no hay compensación. Entonces, en ese caso, esto sí es nuevo, me van a cobrar el 3%, débito automático en cuenta. Esto el sistema no lo hace actualmente porque eso está exento, o sea, no hay cobro. Entonces, ese es uno de los cambios que debe tener el software, los software, sobre todo el SAO, para que te haga ese cobro del 3%, porque actualmente si usted hace una transferencia, el banco no te cobra nada, porque la ley actual no tiene estipulado. El caso número 3, tenemos sujeto pasivo especial, supongamos Gala Software, pago fuera del Sistema Financiero Nacional, efectivo, compensación, condonación. Condonación es como el perdón de la deuda, y otros escenarios, en bolívares o en Petro, porque Petro es un criptoactivo que es, digamos que realizado en la República Bolivariana de Venezuela o emitido por la República de Venezuela. A persona natural o jurídica, en ese caso es un 2%. Esto también existe actualmente. Lo que pasa es que mucha gente se hace la vista gorda y no lo hace. ¿Qué es esto? Estos son pagos que no están dentro del Sistema Financiero Nacional. Los más comunes son las cajas chicas. Por ejemplo, yo puedo tener una caja chica en bolívares que ahorita de pronto revivió porque hay un poquito más efectivo y el bolívar está un poco, no digamos que valga mucho, pero sí hay cosas que se pudieran pagar por caja chica en bolívares, o pagos intercompañías. Si estos pagos yo los pudiera hacer. Entonces estos pagos actualmente mucha gente los hace y no declara el IGTF, porque, o por desconocimiento, porque se hace la vista gorda, o tal. Obviamente no pasan por el Sistema Financiero Nacional, porque yo tengo el dinero en caja chica y le pago a darles un taxi, por ejemplo, y yo me hago la vista gorda, pero el deber ser es declararlo, y ya existe, y esa declaración es quincenal, y se hace en el portal del CENIA, y yo declaro, lo vamos a ver más tarde cómo está, que yo debería declarar mi cantidad de pago, mi base imponible, y el sistema me va por el 2% y hago igual mi transferencia al Tesoro Nacional.
Como digo, este también ya está estipulado, ¿sí? El cuarto escenario es un sujeto pasivo especial, pongamos el ejemplo igual de Gala, hace pago fuera del sistema financiero nacional, a través de efectivo, transferencias internacionales, billetera electrónica, compensación, donación y otro, en moneda extranjera o en criptoactivo, puede ser Bitcoin, cualquiera de estos criptoactivos, a un sujeto pasivo especial. Entonces, en ese caso es un 3%, porque está usando el caso más común, dólares, ¿no? Tenemos también pesos, sobre todo en los estados fronterizos, o podemos tener euros, cualquier otra moneda. Sería el 3%. Igualmente en teoría debería ser una declaración en el CENIAT, ¿sí? Quincenal. Luego tenemos persona natural o persona jurídica no calificada sujeto pasivo especial, ¿sí? El que hace el pago. En este caso, por ejemplo, mi persona hace un pago mediante el sistema financiero nacional en moneda extranjera a una persona natural o una persona jurídica. En ese caso me van a cobrar el 3% y el débito es automático en mi cuenta, ¿sí? Tampoco me afecta el sistema, o sea, eso es algo que me lo cobran a mí porque yo tengo una cuenta extranjera, transfiero y me lo van a deducir de mi banco. Y el último caso, que es el más complejo, ¿sí? Que es el que causa más alboroto en la calle y todo, y en redes sociales, y es el que debemos analizar bien una vez tengamos la providencia, es la persona natural o persona jurídica no calificada sujeto pasivo especial que haga un pago fuera del sistema financiero nacional. Obviamente va a ser el caso más común, dólares, una moneda extranjera o algún criptoactivo, o pesos, en el caso de la frontera que se usa mucho, a un sujeto pasivo especial. En ese caso sería el 3%, es decir, yo vengo a comprar un emprendedor que cueste $100, por ejemplo, a Gala, yo como Dani Santana, no como empleado, y me van a cobrar el 3%. Entonces ahí es donde entra, ¿quién va a hacer el cobro? Gala. Obviamente Gala, sujeto pasivo especial, me debe hacer el cobro. Para ello debería convertirse en agente de percepción, que es lo que le indicaba en la lámina anterior, ¿sí? Porque ahí, en el caso de la empresa, probablemente a la empresa le toca hacer ella misma la declaración y lo va a hacer, pero a mí, en mi caso, yo no declaro, soy persona natural. Entonces, en ese caso es donde el gobierno se va a valer de estos sujetos pasivos especiales para que hagan ese cobro. Entonces Gala me va a decir, mire, son 100 más el impuesto, 103. Y ahí es donde Gala recoge ese dinero y en su momento lo tenga que declarar cuando le toque, según un calendario que ya lo vamos a revisar, que ya ese calendario también existe. Entonces, eso es lo que se pretende. Hay muchas dudas, yo también tengo muchas dudas, al igual que ustedes, y todo el mundo tiene muchas dudas, sobre todo cuando la operación sea de sujeto pasivo especial y sujeto pasivo especial. Entonces, ¿quién declara allí? Aquí en la lámina yo lo tengo que declara el que hace el pago, como está actualmente, porque si yo hago un pago, yo soy el que pago, solo que el banco me lo cobra, ¿no? Cuando pasa por el sistema financiero. Cuando no pasa, entonces uno dice, bueno, ¿será que yo también debo percibirle, no retenerle, yo también debo percibirle a ese sujeto pasivo especial? ¿O es él el que lo debe hacer o soy yo? O sea, ahí hay dudas, yo tengo dudas, yo lo estoy poniendo como que es el pagador, porque lo veo desde el punto de vista como está hoy día. Sí, pero ahí hay dudas en esa parte. Entonces, bueno, la declaración de pago es el mismo calendario que se usa para el IVA, el anticipo de impuestos sobre la renta y las retenciones del IVA. Es decir, cada 15 días según un calendario. Por ejemplo, marzo, que es el primero, la primera quincena tocaría a nosotros, seríamos conejillos de India, porque nos tocaría el 17 de marzo, porque es del 1 al 15, ¿no? Si el impuesto arranca el 1 de marzo, del 1 al 15 nos tocaría declarar el 17 de primero porque terminamos en cero. Y después te va todo el año exactamente igual, o sea, es una obligación adicional hacerlo. Implicaciones de la reforma. Entonces tenemos aquí varias implicaciones que me pareció interesante compartir a nivel informativo. No impide el uso de las divisas, sino que la hace menos competitiva. Es decir, ¿por qué? Porque va a ser más caro pagar en dólares. Genera presión en aumentos de precios y por ende en la inflación. Es muy probable que algunos comercios decidan aumentar ese 3%, aunque al final lo paga el consumidor final, igual la empresa también lo tiene que pagar, pues dentro de su estructura de costos también lo van a sufrir. Es muy probable que genere algo de inflación durante ese mes.
Promueve actividades económicas informales, pues obviamente la informalidad hace que la gente no pague casi que ningún impuesto. Entonces eso también incentiva eso. Y genera dificultades operativas. Porque máquinas fiscales, software como nosotros, o sea, nosotros estamos, como dijo Ale, el señor Eduardo, en una reunión, ya reuniéndonos y preparando, pero quizás muchas empresas no tienen una estructura o no tienen esa visión que podamos tener nosotros, y ahí es donde pueden haber dificultades operativas en el manejo del impuesto. Imagínense ir a una farmacia y que te cobren por algo que valga $2 y usted tenga los $2, pero te falta el 3%, y son $2, son, en números redondos son 10 bolívares, o puede que menos, ¿no? Entonces el 3% de 10 bolívares, 0,30, entonces ¿cómo lo pago? O sea, ¿cómo pago el 0,30? Entonces, dificultad operativa, porque hay gente que compra algo de bajo valor en una tienda. Entonces, aparte de eso, el esquema que tenemos ahorita multimonedas dificulta mucho todo este tema. Entonces, se ve mucha dificultad operativa en ese sentido. Bueno, por ahora, porque esto va a ir cambiando a medida que salen los decretos, todo lo que pueda ir saliendo en esta semana, creo que es clave, y la otra, sobre todo esta, creo que es muy clave para ir entendiendo y para ir dilucidando todo lo que se viene. Yo considero que discurso con clientes, igual aquí Alex o el señor Vicente pueden agregar o modificar esto, pero más o menos lo que yo estimo. El monto máximo a pagar será el 3% sobre la base imponible, como lo vimos hace rato, el cual es aplicable para operaciones en moneda extranjera y criptoactivo. Artículo 24 de la ley. No lo puse en grande porque hubo mucha campaña en las redes sociales que el 20%, que Maduro me quitó el 20%, y un drama con eso, que bueno, igual el 3% me parece mucho, me parece demasiado, hasta el 1 me parecería mucho, de verdad que ahorrar en dólares es muy difícil para estar pagando impuestos, pero por lo menos del 20 al 3 es un precio muy largo. Entonces esto sí es urgente que ya tengamos ese concepto, que lo máximo es el 3%, no el 20%, como se había dicho. Pues ese 20 es un máximo establecido en la ley, pero que por ahora no es, porque casi todas las leyes tributarias tienen eso, que tienen un mínimo que casi siempre es 0 y un máximo que lo define la ley. En este caso es el 20%, pero por ahora quedó fijado en 3%, el máximo. Aún la ley no ha sido publicada en Gaceta Oficial, esa es otra cosa que le pueden decir a los clientes tranquilamente. Sin embargo, nos encontramos realizando reuniones técnicas internas y con entes gubernamentales y gremios profesionales con el fin de que nuestros software estén listos para cuando entren en vigencia, ¿sí? Que es lo que ya estamos haciendo. Por acá tenemos que el CENIAC, o se requiere que el CENIAC emane una providencia administrativa donde se especifiquen los detalles operativos sobre el manejo del impuesto. Entre ellos pudiera estar la designación de los sujetos pasivos especiales, ¿sí? Que es la abreviatura SPE, como agentes de percepción. No sabemos, ¿sabes? Le pongo un signo de interrogación porque es lo más lógico, ¿no? Porque si yo voy a dar y compro un televisor y me cuesta $500, mentira que yo voy a declarar. Si no me lo cobra, es mentira que yo, juiciosamente voy a ir y me meto. No creo, o sea, yo no lo haría, creo que ninguno que esté aquí tampoco. Entonces, aún la administración tributaria no se ha pronunciado sobre cómo se realizará la declaración, formatos a utilizar, archivos, deberes formales, etc. O sea, todo como que toda la cosa operativa, ¿no? Porque de modo que el software también pueda tener todas estas herramientas. Aunque en el calendario de sujetos pasivos especiales está incluido el IGTF con frecuencia quincenal. Entonces, ya está incluido, como lo vimos en la lámina anterior, tal cual como el IVA y retenciones del IVA. Otro cambio que tiene la ley es que le da potestad al CENIAC de hacer fiscalizaciones. El impuesto exterior, la ley anterior no lo tenía porque el cobro lo hacía la banca. Al ser la banca lo retiene diario, como era solo bolívares, la banca por cada pago te retenía su 2% y diario se lo declaraba al banco. Entonces, eso no lo tenía, me imagino, supongo yo, que como la banca también tiene mucha fiscalización por su devanna, de pronto el CENIAC no se metía en eso, pues. Pero ahora, como lo ampliaron a personas naturales, y probablemente haya agentes de percepción, si ya el CENIAC va a tener facultad de revisar este impuesto. El CENIAC está haciendo mucho hincapié en los impuestos que son, como yo le digo, como la aplicación de provincial, dinero rápido, retención y ahora esta percepción. Eso es dinero rápido, porque el IVA y el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta lo pagamos sobre un año que ya está devaluado, y el IVA es más engorroso,
engorroso y a veces muchas empresas que tienen créditos fiscales y multar allí es como menos cuantioso. Entonces ellos van a ir sobre esto y sobre las retenciones de IVA que es un pago seguro, pues. Retención y percepción es un pago seguro. Bueno, listo. Como tarea, tienen leer el borrador, sobre todo las personas que están más involucradas con el tema, aliados, administrativos y la gente del IVA también, la gente de soporte, principalmente consultores, leer el borrador de la reforma, yo se los puedo pasar. Bueno, este no está publicado en Gaceta, pero es lo que hay hasta ahora. Y también pueden leer la ley anterior. Eso fue exactamente lo que yo hice. Yo leí las dos y comparé. Entonces, hay muchos artículos que se mantienen y hay artículos que se cambian y hay artículos que se agregan. Entonces, claro, ahorita yo no lo tengo, yo tengo las dos. Yo lo hice de forma manual y resalté para poder montar esta presentación. Entonces, esa es una tarea que tenemos. Creo que con lo otro que está la otra lámina pueden ir trabajando hasta que no haya un cambio. Ya si sale la Gaceta y sale el instrumento o la providencia, ya sí hay que ver cómo vamos, el discurso va a ir cambiando pues a medida que eso vaya pasando. Pero hasta ahora es lo que tenemos. Por la pregunta que hizo Ale me pareció muy buena. Hasta ahora no hemos tenido mayor consulta. Entonces quiere decir que estamos, digamos, tenemos allí como un paso adelante, pues, que es lo importante, porque ya como empresa ya tenemos eso visualizado, de reuniones esta semana con la área operativa, de los sistemas, y seguimos en eso. Todavía hay un equipo de trabajo que está trabajando en eso. Entonces, creo que es todo lo que tenía para hoy. De circulación, y eso ahora entonces no está normado. Y se está escapando una gran... Entonces, eso es lo que vieron ellos, que se le está escapando. Se le está escapando una gran cantidad de movimiento en efectivo que ahora no, digamos, ¿cómo yo participo de eso? Entonces ahí se inventan este castillo, ¿no? Este monstruo aquí para ver cómo hace para cobrarle a la gente. Y lo peor que tiene esta ley en mi visión, es que tiene dos objetivos. Y entonces cuando tú metes dos objetivos en lo mismo, enreda la cosa. El primer objetivo es recaudar más. O sea, ¿cómo participo yo de la torta, de ese movimiento de divisas que hay en efectivo en la calle? ¿Cómo participa el gobierno? Actualmente no está participando de eso. Y se habla de un 60-70% que se mueve, de la economía se mueve con efectivo. Entonces, ¿cómo yo participo de eso? Y segundo, quiero darle valor al bolívar, rescatar el bolívar. Bueno, entonces, esas son dos cosas distintas, ¿no? Cuando mezclas las dos, armas el zaperón. Entonces, seguramente lo que ellos quieren es, para mí, primero participar en esa torta y cuidado si no es recoger el efectivo que está en la calle. Porque si yo obligo a la gente que deposite eso en una cuenta en dólares y al mismo tiempo, y entonces ya eso no pago, porque si yo deposito eso en una cuenta en marco mercantil, mis dólares, y pago con mi tarjeta de débito, eso no está grabado. Para mí, entonces yo empiezo a recoger dólares. Empiezo a recoger los dólares que están en la calle. Eso puede ser otro objetivo también que puede tener múltiples. Yo creo que de todo esto hay que esperar que las aguas bajen. Sí, calma. Pero yo creo que para nosotros lo más importante es que nosotros seamos un faro de referencia para nuestra clientela y para el público en general. Nosotros somos los que sabemos del IGTF. Gracias a esta presentación de Dani, que la vamos a seguir haciendo y la vamos a ver si la podemos hacer para el público, para hacer una charla virtual diciendo estas cosas, porque yo creo que ese cuadro es extraordinario, es muy ilustrativo. Yo creo que eso tenemos que decirlo a la calle. Nosotros tenemos que seguir siendo un punto de referencia. Claudia, Enmari, bien pendiente de que tenemos que poder dar información, promotores, consultores, soporte, siempre tener la información que se le puede dar al cliente para nosotros seguir siendo un punto de referencia y aumentar el valor de la empresa y de nosotros como una empresa que es la que sabe. Somos una empresa de conocimiento, somos los que sabemos de esto, ¿no? Y nosotros somos los que podemos orientar a los clientes a cómo se va a manejar esto. En la medida que empiecen a aparecer los decretos, y tenemos que estar bien pilas de entenderlos muy bien e instrumentarlos muy bien. También, ¿cómo es?
muy abiertos también a escuchar a clientes que también son especialistas y conocen también del tema, y que tengamos la oportunidad de conversar con uno de ellos, que nos puedan suministrar información, invitarlos a tomar su número, invitarlos para que Dani o cualquiera de nosotros también podamos contactarlo y también tener ese intercambio de información. Yo creo que eso también es muy importante. Claro, en Francia, con nuestros aliados comerciales, con los aliados, con los colegios de contadores, bien pendientes, con la gente de Aragua, de Miranda, que ellos tienen contacto con nosotros. Bueno, siempre estar muy pendientes de ellos, de cualquier dato que tengan. Y bueno, siempre estar con las antenas bien abiertas para la mayor cantidad de información que podamos tener. Para nosotros, esto es como siempre, esto es un momento bien interesante. Es una reconversión monetaria. Una mini temporada. Es una mini temporada. Aquí, si nosotros la aprovechamos, le podemos sacar el provecho al máximo. Entonces, bueno, aquí es donde nosotros tenemos que ponernos en toda la compañía, desde los desarrollos hasta el último soportista, hasta el último que tiene contacto con el cliente, hacer valer la marca, hacer valer nuestro software para que incentivar los nuevos clientes, incentivar las renovaciones, los mantenimientos, porque eso es súper importante para nosotros. O sea, aprovechemos esto porque esto es de oro. Esto es un momento estelar, ¿no? No podemos dejarlo pasar. Sí. Bueno, Dani, gracias nuevamente. Gracias.